Demos la bienvenida a Maybel Di Martino, nuestro tecnólogo y especialista de confianza. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Pods Data. Les saluda como siempre Maybel Di Martino, encantado de compartir con ustedes a través de el dial 96.9 FM. Un saludo para todos los que nos escuchan a esta hora en sus carros por allí, en cualquier parte de la ciudad. Igualmente a quienes nos sintonizan a través de las plataformas digitales, los que son más del ámbito tecnológico, a través de @la radio podcast. Estamos transmitiendo por allí a través de nuestro canal de YouTube, también en Twitch, e igualmente en todas las plataformas digitales nos pueden encontrar como @la radio podcast. En lo que a mí respecta, soy @MaybelD también igualmente en todas las plataformas digitales, por allí siempre hablando de tecnología. Muchísimas cosas que pudiéramos conversar el día de hoy. Quiero que entremos de una vez a hacer algunos comentarios rápidos antes de abordar nuestro tema principal de hoy. ¿De qué va el programa hoy? Vamos a hablar acerca de la transformación digital. ¿De qué va la transformación digital? Exactamente en qué punto estamos, hacia dónde vamos, en ámbitos como por ejemplo laboral, educativo, en fin. Hay muchísimas cosas que abarcan evidentemente el término de transformación digital, y estamos ya con un invitado que nos va a un poco ampliar, ¿no?, nuestro panorama respecto a este tema principal. Sin embargo, antes de entrar en materia, quiero comentarles acerca de un tema que me llamó muchísimo la atención, que además estaba leyendo durante el fin de semana, y tiene que ver con esta posibilidad que nos está brindando la tecnología de alguna manera de volver a estar, y voy a poner aquí unas comillas bien grandes, en contacto con nuestros seres queridos que lamentablemente han fallecido, han pasado a una mejor vida. Yo no sé si algunos de ustedes, muchachos, o no sé si tú mismo, Alcides, tuvo la oportunidad en algún momento de ver estos videos que habían por ahí en redes sociales donde ponían una foto de una persona fallecida, entonces como que movía la cara y entonces como que parpadeaba. No sé, ¿no lo vieron? Eso fue tendencia también algún tiempo. Y la verdad, la primera vez que yo lo vi, que de hecho tengo que confesarles, un familiar lo hizo con un tío que lamentablemente falleció ya hace bastantes años, y ver no, que esta persona en una fotografía que todos sabíamos que era vieja, cobraba vida, entre comillas, unas comillas bastante grandes, me llamó muchísimo la atención, y yo recuerdo que me generó como un impacto emocional, porque es literalmente ver como que ya va, esta foto es vieja, y es ahí cuando yo siempre digo que comienza el cerebro como a preguntarse, epa, ¿qué es lo que está pasando aquí que no estoy entendiendo nada? ¿Sabes? Como cuando te sumerges en una especie de realidad virtual. Bueno, eso ya un poco la ciencia y la tecnología en este momento han acuñado un término para ese tipo de desarrollos tecnológicos. Se llama, y lo voy a leer textualmente, la nigromancia digital. Y fíjense ustedes, la nigromancia digital tiene que ver con la inteligencia artificial, pues, y que se ha convertido en una especie de motor para este desarrollo. Y es una forma, como les decía al principio, de conjurar a los muertos a partir de las huellas digitales que dejaron en vida. Es decir, utilizar, por ejemplo, todas las publicaciones voy a poner un ejemplo, de la cuenta de Instagram de ese personal fallecido, para alimentar una inteligencia artificial que posteriormente nos haga sentir que esa persona continúa compartiendo con nosotros en vida. Es una especie, a mí la verdad me parece bastante loco. Yo no sé qué piensan ustedes que nos están escuchando en este momento. Es Black Mirror de tal cual. Hay un episodio de la serie, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre. De Black Mirror, pero el episodio no recuerdo. Bueno, en fin, hay un episodio donde efectivamente tienes, ¿cómo? San Junipero. Ajá, que es como que... Bueno, fíjate que yo estaba un poco leyendo, investigando sobre el tema, y yo me visualizaba como una especie... Se me va a caer la cédula aquí. ¿Ustedes vieron los Power Rangers? Cuando salía Sordon, que Sordon te hablaba y él estaba metido como, ajá, una cosa así, igual que la película esta de Joaquin Phoenix, Hair, donde él hablaba y se enamora de una inteligencia artificial. Bueno, en este caso es tener la oportunidad, y ojo, esto hay que tener, yo supongo que hay unas implicaciones psicológicas importantes que hay que además tener cuidado, porque cuando tú me dices a mí que yo puedo seguir en contacto, y ojos, insisto con esto, entre comillas muy grandes, con un familiar fallecido, hasta qué punto eso tiene que ver con un tema de no aceptación, de además un tema natural, o sea, todos nacimos para morirnos en algún momento. Entonces,
hasta qué punto la ciencia y la tecnología nos van a llevar a ese aspecto en el que no vamos a distinguir lo que es real de lo que no lo es. Entonces, chévere por el desarrollo de la inteligencia, chévere además por este nuevo término que se ha acuñado, como les decía, es nigromancia digital, así se llama, y es precisamente la posibilidad de estar o seguir en contacto con nuestros seres fallecidos a través de la alimentación de una inteligencia artificial que nos va a permitir sentir que esa persona que ya no está en este plano sigue interactuando con nosotros. Bastante curioso, por lo menos a mí me generó muchísima curiosidad. Quería comentarles eso y también rápidamente acerca, bueno, del lanzamiento de Starship que finalmente se logró con éxito en esta segunda oportunidad. La primera vez estalló el cohete. Este cohete fue lanzado por Elon Musk hace algunos meses. El primer intento, pues lamentablemente explotó, como les decía, hubo una falla en las turbinas, si mal no recuerdo, y bueno, no se llevó a cabo. Ahorita parece que sí fue exitoso el lanzamiento y esto puede generar una especie de avance importante, de un antes y un después en lo que se refiere al mundo de la tecnología y la ciencia, porque ¿cuál es el objetivo de estos cohetes? Que además tienen unas dimensiones increíbles, nada que ver con los cohetes que se habían lanzado hasta este momento. Este es muchísimo más grande, porque la idea es poblar el planeta rojo, es decir, llevar gente, llevar instrumentos para desarrollar una especie de colonia en Marte y que los seres humanos podamos ir, bien sea una visita rápida turística, a darnos un paseíto por Marte o a instalarnos allá a vivir con nuestras familias y poblar Marte. También me parece que, bueno, si eso se llegara a lograr, obviamente pues es un poco alados por los cabellos y también cosas que habíamos visto anteriormente en películas de ciencia ficción. Fíjate cómo hoy por hoy continúa además presentándose como una realidad y como algo viable también. Esto obviamente están hablando de grandes posibilidades para la humanidad. Estos cohetes aparentemente consumen una cantidad de recursos que son menores a los cohetes tradicionales por el desarrollo de la tecnología que tienen. En fin, sin entrar en muchos tecnicismos, hay como muchas posibilidades que se pueden generar a través de esto, pero bueno, para que ustedes sepan, el fin realmente de este tipo de lanzamientos y lo que está buscando Elon Musk es hacer historia, pero también poblar y tener la oportunidad de vivir y que personas vayan incluso a hacer turismo en el planeta rojo. No sé, vamos a ver. ¿Quién sabe? Sí, tú te imaginas, no, es que este mes me voy de vacaciones a Marte un rato. Bueno, es muy loco. Bueno, fíjate que hace unos meses, de hecho, un grupo de astronautas ya habían, de hecho, creo que al día de hoy ellos todavía están encerrados en una especie de cúpula, un espacio que determinaron en Estados Unidos y los metieron allí. No recuerdo si fueron como que 3 mujeres y 2 caballeros que están metidos en un espacio cerrado simulando las condiciones de Marte y es un poco una fase experimental. Los iban a dejar 365 días encerrados allí sin poder salir con una cantidad de recursos limitados para ver si efectivamente, bueno, podían sobrevivir, que si su comportamiento, cosa que también quisiera verles por un huequito de cómo se comportó esa gente ahí. Habrá que ver. Y además que seguramente no es lo mismo cuando sabes que te están viendo, cuando estás haciendo una especie de conejillo de indias ahí, un ratoncito blanco como experimento, a que bueno, que ya tú te vayas y sepas que de allá no es que, ay, bueno, agarré y me devolví el día que yo quise. Eso no es... abrí la puerta y salí, eso no es tan sencillo. Pero bueno, ahí les dejo este par de datos que me llamaron muchísimo la atención de cosas que están sucediendo hoy por hoy y tienen que ver, como siempre, con el mundo de la ciencia y la tecnología. Pero ahora sí, vamos a entrar en materia. Ya nuestro invitado está acá en cabina con nosotros desde el inicio del programa. A mi lado está Alcides León, que es además tecnólogo, especialista en temas de transformación digital y otros temas también de los que seguramente vamos a tener la oportunidad de hablar. Así que, Alcides, bienvenido a Potsdata y gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Y qué bueno, interesante el par de noticias que das al ¿Viste? principio, ¿no? Sí, sí. El nigromante es una figura que está en la fantasía y es precisamente un hechicero que logra hablar con los muertos. Así que el término de nigromancia digital queda perfecto. Fíjate que no sabía que era un término que ya existía, no conseguí, o sea, no vi el tema. El nigromante, ¿se llama así? El nigromante es el nombre del hechicero que tiene control con los muertos y logra hablar con los muertos. Entonces, mira tú, en mucha de la fantasía épica. Bueno, fíjate cómo lo llevan ahora el término digital. ¿No? Fíjate Pero tú. ya hemos visto ejemplos de eso. En la Guerra de las Galaxias hay actores que ya habían muerto y que se colocaron de nuevo en las últimas versiones. Exacto. Etcétera. Hemos visto 2 o 3 casos en Hollywood donde personas que ya están fallecidas terminan actuando en una película, ya sea por sustitución del rostro en el cuerpo de otra persona. Pero fíjate, Alcides, que por ejemplo, exacto, fíjate que en ese caso, por ejemplo, tú me lo dices y yo
hasta cierto punto yo en ese aspecto yo podría decir, bueno, está justificado porque, por ejemplo, tú me dices a mí que, bueno, que Dios le siga dando mucha vida, pero, por ejemplo, que tú me vas a poner una nueva versión de Rocky que no sea, que no sea Sylvester Stallone, por ejemplo. No, porque él es Rocky desde que yo me acuerdo que, ¿sabes? Desde que escribió el ajá, guión, de hecho. desde que escribió, exacto, de hecho. Entonces, fíjate, digamos que en ese caso está justificado. Pero ahora bien, y es lo que a mí un poco me hace como volar un poco los sesos, que hasta qué punto vamos a llegar y yo siento que si seguimos a este ritmo va a llegar un punto en el que no vamos a tener la posibilidad de discernir lo que es realidad de lo que es ficción. Y es allí donde yo digo, epa, ya va, Y ya está vamos. pasando. Y ya está Ya está pasando, pasando. exactamente. O sea, hay estafas que hacen donde simulan la voz de las personas que están vivas, pero de ahí a hacerlo con voces de personas que están muertas, pero tienes el registro, tienes la huella digital, como bien dice, es solamente un paso. Entonces imagínate que agarras a una persona con un estado mental no muy estable y a lo mejor Exacto. colocas esa voz en off, bajito, mientras duerme y vas sugestionando a la persona. O sea, podría ocurrir Es una locura, de todo, es de una todo, sí, locura, sí, es tal cual. Pero mira, bueno, vamos a entrar en materia acerca del tema que nos ocupa hoy, que podemos además hablar largo y tendido, y tiene que ver con la transformación digital. En primer lugar, Alcides, cuando hablamos de transformación digital, ese término, ¿qué es lo que abarca realmente? Porque podemos, como yo decía también al inicio, tiene muchas aristas, ¿no? La transformación duda. digital. Sin duda, hay muchos conceptos alrededor o formas de ver la transformación digital y muchos de ellos están errados, ¿no? La transformación digital no es usar instrumentos digitales para hacer lo que ya hacías antes, no necesariamente. Ok. Por ejemplo, muchas empresas llevan todos los detalles de su contabilidad en una hoja de Excel. ¿Ok? Pequeñas empresas, comercios, emprendedores que están trabajando y su hoja de contabilidad de Excel es, digamos, que todo lo que está ahí. Que lo estén haciendo en Excel no significa que se hayan transformado digitalmente. Ok. Entonces hay que ver el primer paso. El primer paso que normalmente ocurre cuando una empresa o cuando un ente o una persona inclusive quiere emprender una transformación digital de un proceso, lo primero es ponerlo en formato digital. Y eso se le llama digitalización. Ok. Entonces el que pongas tus datos en formato digital no es transformación digital, pero es un paso que te ayuda a llegar a la transformación digital. Ok. Lo que ocurre cuando tú haces transformación digital es que una vez que digitalizaste los datos, empiezas a tener los datos de una manera, digamos que mucho más accesible. Puedes decir, dame el histórico de ventas de varios años y hazme un gráfico con eso. Ok. Si lo tienes en Excel, fantástico, puedes ir buscando, realiza las cosas, pero si ya tienes un sistema de planificación de recursos, un ERP, como se les llama, que son los sistemas que digamos que están en la parte de atrás de los negocios, que llevan la contabilidad, que llevan las cuentas por cobrar, los recursos humanos, egresos, ingresos en las partes de almacenamiento, de stock, de inventario, y todo eso. Cuando ya empiezas a trabajar con eso, y eso te empieza a demostrar cosas que ya tú ves, oh, aquí hay un nudo en este proceso. Ok. Hay una cosa que no estoy haciendo bien. En diciembre siempre me compran, digamos que vendo televisores, siempre me compran más de 50 televisores y cada vez que llega diciembre yo tengo solamente 40. Entonces tengo que comprar 10 más. Exacto. Empiezas a trabajar con los datos y esos datos pueden cambiar el proceso completo transformándolo gracias a que está digitalizado. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Claro, cuando tú aplicas esto a procesos muy grandes, empiezas a ver que las cosas que tú estabas haciendo regularmente en tu empresa empiezan a depender un poco menos de la gente y un poco más de la tecnología que está ahí. Exactamente. Lo cual es muy bueno porque tienes empresas donde si se va el contador o si el contador sufre un accidente, no tienes contaduría. En cambio aquí, si lo tienes todo digitalizado y tienes un programa de contabilidad, el ayudante del contador puede hacer muchas de las funciones que hace el contador como tal. Es como una especie de respaldo, Alcides, ¿no? Es como tener la posibilidad de no depender un poco, como tú decías, siguiendo tu ejemplo del contador, que en el caso de que te falte en algún momento el contador, tengas igual el respaldo de toda la data, ¿no? Yo sé que hay programas, ¿no? Para cada una de las áreas de las empresas para poder además optimizar ciertos procesos. Hay unos que ¿cómo se llaman estos que ayudan? Como se me fue el nombre ahora mismo, que tienen como unas siglas. Bueno, los ERP son los sistemas centrales normalmente, pero hay muchos sistemas de cobro, sistemas administrativos y contables, como los llaman, etcétera, que son soluciones, digamos que más pequeñas. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, imagínate que yo meto todo en una solución pequeña de administración y contabilidad y de repente hay un cambio con un impuesto, aparece un impuesto nuevo. Bueno, si yo tengo una suscripción al programa, pues simplemente se va a descargar esa suscripción del programa
Y cuando llegue el momento del impuesto, el programa me va a decir, hey, Tienes hay que que pagar pagar. este impuesto, está calculado de esta forma y te da tanto. Y el contador viene solamente y revisa lo que está haciendo. Entonces, ya eso es un ejemplo de un proceso que se ha transformado gracias a la digitalización. Tenemos muchos ejemplos en el día a día, ¿no? Como pedimos nosotros los pasaportes hoy en día o como pedimos la licencia de conducir, que vamos y hacemos una cita electrónica en lugar de tener que estar desde las 4 de la mañana Horas y horas esperando, haciendo cola. haciendo cola por número de cédula solamente, etcétera. Entonces, todo este tipo de asignaciones, en general, transforman los procesos y los optimizan. Entonces, yo antes para sacar una licencia tenía que ir con la licencia vencida, tenía que estar en el sitio desde temprano, repartían un cierto número de tickets, no sabía si te iba a tocar ese día o no, si no te habías levantado lo suficientemente temprano, etcétera. Ahorita, hoy en día, te puedes meter a un sistema automatizado y el sistema automatizado dice, mira, escanea lo que tienes tú como certificado médico, escanea la licencia Ok. anterior, pásame los datos con tu número de cédula, etcétera, Carga la y va, lo información hace y y a lo listo. mejor, en el caso de la licencia, simplemente haces un pago en línea y te regresa la licencia para que tú la Para vayas y que la tú imprimas. mismo vayas y En la el caso del imprimas. pasaporte, bueno, te da una fecha y tienes que ir. Exacto. Todo eso son consecuencias de la transformación digital en distintos lados. Ahora, llevándolo al plano un poco, vamos a decirlo, del emprendimiento, de la cotidianidad, que sabemos que además se ha proliferado en Venezuela y en el mundo, ¿sabes? Esa necesidad como de crear cosas propias en la que las mismas plataformas digitales como Instagram, Facebook, el Marketplace y tal, te permiten comercializar productos a través de estas herramientas. Si de pronto algún emprendedor nos está escuchando en este momento y no sabe que es el momento de hacer esa transformación digital, ¿cuáles son esos principales, vamos a decir, o esas señales que deben estar atentos para que, bueno, digas, mira, epa, no, ya, tú tienes que avanzar y llevar tus procesos a otro, digamos que a otro ámbito, ¿no? Porque muchas veces ellos están, y es el mismo, y uno ve incluso videos en las redes sociales como parodias en las que el emprendedor, sí, ya te comunicó con el administrador y es el mismo, y con el de redes y es el mismo, y con, ¿sabes? Él es el Sí, que sí. hace todo, pues. Y eso está bien, ojo, está bien que te tomes la fortaleza como para dar el paso e iniciar un pequeño, mediano emprendimiento, pero ¿cuáles son esas alarmas que están por allí encendidas en las que tú, mira, recomiendas, epa, tienes que dar el paso hacia esa transformación digital para que, bueno, obviamente beneficios van a ser innumerables, ¿no? Pero ¿cuáles son esos principales, digamos que aspectos que debes tomar en cuenta? Bueno, lo primero es escuchar al público que tienes, a tus clientes, en el caso de ser un emprendedor. Y va a pasar, y pasa cada vez más, que aunque tú seas un luthier de esos que fabrican instrumentos y tienes solamente la madera y todo lo demás, va a llegar alguien y te va a preguntar, bueno, ¿y dónde está tu Instagram para ver los instrumentos que tú haces? O Exactamente. sea, que por lo menos la parte de la comunicación con el público, objetivo que tiene, la vas a tener que cambiar, aunque tu proceso sea totalmente artesanal como el de un luthier. Pero si no lo es, ya cada vez empieza a usarse más la transformación digital en distintos grados. Y lo que te va a obligar a usarla es precisamente esa necesidad de producir más. Porque cuando tú eres empresario pequeño, cuando eres un emprendedor, lo peor que puede pasarte muchas veces es que te vaya bien. Porque empiezas a hacer todo, Exacto. como acabas de decir muy bien, Exacto. tienes que hacer todos los roles, tienes que hacer todas las cosas y te empiezas a quedar sin tiempo. Cuando te empiezas a quedar sin tiempo y dejas de dedicarle tiempo a la familia por atender tu emprendimiento, pues vas a darte cuenta que algo te hace falta hacer. El día que tus hijos no te reconozcan cuando llegue, el día que tu esposa te diga me voy porque no te he visto Exacto, más, que etcétera. tenía 3 días Así que no te veía. Antes de que pase eso, la transformación digital es obviamente un camino para cada uno de ellos. Y la transformación digital no tiene por qué ser tan complicada. Yo a veces he dado charlas de esto ya hace, no sé, quizás 10, 12 años. Hablaba de algo de transformación digital ante un público de emprendedores en Maracay, me acuerdo. Un banco me había llevado a dar una charla, etcétera, y cuando yo les explicaba a ellos, en este momento teníamos Blackberries todavía. ¿Qué tal? Cosas por el estilo. Cuando yo les decía que, por ejemplo, crear un grupo de Blackberry Messenger con sus clientes era una gran opción de digitalización de sus comunicaciones. Porque el día de mañana, por ejemplo, si tú haces tortas y de repente, no sé, tienes que pagar el colegio del niño al día siguiente, digamos, el lunes tienes que pagar el colegio del niño, hoy es jueves, no has logrado hacer el dinero con tus tortas normalmente. Si tú tienes un grupo de BlackBerry en aquel entonces, hoy sería el equivalente en WhatsApp, una cuenta de Instagram, pues tú puedes llegar a la gente que ya te ha probado, que ya son tus clientes, y decirle, miren, este fin de semana especial de brownies. Y entonces lo vendes a través de ahí. Entonces, fíjate, ese principio tan básico que vemos ahí en la comunicación de venta, lo pueden aplicar prácticamente todos los emprendimientos. Después, por supuesto, hay emprendimientos que cambian y son diferentes
gracias a esta transformación digital. Una banda de música hoy en día no creo que esté pensando en grabar CDs y pararse en un centro comercial a repartir A muestras. repartirlos, ¿Ok? exactamente. ¿Qué haces? Subes el video a YouTube, entras a redes sociales, empiezas a compartirlo. Si ya lo vas a vender, entras e intentas colocarlo en Spotify, intentas colocarlo en Apple Music, en este tipo de servicios donde ya haces un contrato y te van a pagar por Exacto, y por lo ganas que por estás publicando reproducción. y ganas por reproducción. Exactamente. Los métodos que se usaban antes, que andaban los muchachos con sus CDs en bolsitas intentando conseguir que todo el mundo lo hiciera, ya no existen, ya no son válidos, ya no son eficaces. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la transformación digital llega sola a un tipo, digamos, a un vertical de mercado y la cambia por completo. La música en sí es una forma impresionante, el mercado de la música, de cómo la transformación digital puede afectar algo. Y fíjate que ahora que me mencionas particularmente el tema de la música, a mí me llamó la atención hace poco, también hace algunos meses, que la academia, los Grammys, tuvieron que emitir un comunicado por el tema del desarrollo de canciones a través de inteligencia artificial. Y fíjate, no sé si Un tema viste... buenísimo. Sí, total. Buenísimo. Fíjate lo que pasó también hace poco con la canción esta de Bad Bunny que se popularizó y la gente se generó El como burrito mucha... sabanero por Bad Bunny. Ba- que lo has escuchado escuchaste. en estos días, exacto. Sí, pero fíjate, ¿cómo es que se llama la canción que todo el mundo... Nostalgia. La canción se viralizó y tal, y él se puso bravo. Y de hecho fue y comentó a través de sus plataformas con sus fans que si te gustaba esa canción, no eras mi verdadero fan y tal. Se generó como toda una polémica. Pero antes de eso, los Grammy habían como emitido un comunicado donde indicaban que precisamente, por ejemplo, recuerdo haber leído que una canción, por ejemplo, que haya sido desarrollada con en porcentaje más por inteligencia artificial que, por ejemplo, un escritor, entonces no tiene cabida dentro de la premiación, por ejemplo. Entonces, un montón de cosas que se empiezan a tomar como medidas para, yo no sé si frenar es el término, pero para poner un poco... Generar un marco de referencia. Exacto, Sí. eso, generar un marco de referencia en el que, bueno, nosotros sabemos que como seres humanos vamos a tener siempre elementos diferenciadores de bots, de máquinas, de cualquier otro tipo de desarrollo que no sea particularmente el de nosotros como seres humanos. Pero eso desde el punto de vista, obviamente, de lo que se considera transformación digital. En el ámbito particularmente de la música, que es el que estamos tocando ahora, está bien, o sea, cómo poner ese marco de referencia, como decías tú, Alcides, en el que, bueno, utilizamos esto como una herramienta que me permite a mí, entonces, optimizar ciertos procesos, pero que obviamente tiene que estar inmersa la creatividad, el desarrollo de nosotros como seres humanos. Creo que sería una hipocresía de parte de la industria de la música decir que la inteligencia artificial no vale cuando todos cantan con autotune, ¿no? O sea, eso para empezar. Entonces, quítame los cantantes con autotune. Exacto. Y se van a caer por lo menos el 70%. Y se queda el 70% de la cartelera. Entonces, exacto, vamos a normarlo más bien de cómo se puede utilizar. Fíjate que hay un ejemplo muy, muy bueno para eso. Yo lo utilizo en una charla que tengo que se llama Si la inteligencia artificial quiere mi puesto de trabajo o no. ¿Okay? Y empiezo con música. Mientras la gente se está sentando, mientras la gente empiezan a oír música y no la reconocen, pero la gente le gusta y suena como Oasis. Ok. La famosa banda del Reino Unido. Ajá. Oasis, como todos sabemos, se disolvió hace tiempo. Los hermanos Gallagher no han vuelto a conformar la banda con los demás integrantes ni nada, y mucha gente está esperando el retorno de ellos porque es una banda que generó un fanatismo increíble e impresionante. Entonces, el archivo que yo pongo, digamos que el archivo de YouTube que yo pongo para que la gente escuche esto se llama IASIS, que es AISIS, Artificial Intelligence Oasis. ¿Por qué? Porque hay una banda que se llama Breeze y en medio de la pandemia estaban fastidiados y ellos son fanáticos de Oasis. Y esa banda dijo, ¿qué pasa si buscamos una inteligencia artificial y le decimos que nos haga una canción que parezca venir de Oasis? Entonces alimentaron con todos los discos de la banda Oasis a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial fue capaz de hacer la música. Después fueron y buscaron una segunda inteligencia artificial y le dijeron, ¿qué tal si le decimos que cante como Ian Gallagher? Y crearon la música y la letra dentro de, o sea, la voz de lo que estaba ahí y lo juntaron. Y nuestros oyentes les podemos decir para que lo busquen. Se llaman los archivos perdidos de AISIS. Ok, los ahí tapes está. de AISIS. Ok. Y suena muy, muy bien. El mismo Ian Gallagher lo escuchó y dijo, es el mejor cover o cosas parecidas a nosotros que haya escuchado dentro de todo. Dice, no lo he escuchado todo, pero lo que he oído me parece genial. Okay. Y es todo un álbum completo, pero es todo un álbum completo con la particularidad
que el periódico The Guardian, que es uno de los periódicos ingleses con mayor tradición y que además son muy serios en todo lo que hacen, se lo puso a sus críticos musicales. Y los críticos musicales no solamente les gustó, pero sino sabiendo que eran con sabiendo inteligencia que era artificial. artificial, unos y otros no. Porque creo que hicieron, si mal no recuerdo, hicieron la prueba con unos y otros para ver qué pasaba. Ok. Y la conclusión a todos es que les gustó, que sonaba como Oasis, pero inclusive pudieron determinar en dónde quedaba el disco. O sea, ese disco se ubica entre el tercer y cuarto disco de Oasis con esa tendencia. ¿Y esto por qué? Porque la inteligencia artificial, la que tenemos hoy en día, la generativa, no es una inteligencia artificial capaz de crear cosas nuevas, pero sí es una inteligencia, o por lo menos nuevas, en un sentido de búscame la evolución de Oasis, exacto, dónde va a ser. Exacto. Pero sí es capaz de crear cosas que no existen, que las podemos llamar nuevas, pero que encajen en algo de lo que está. Y eso, por ejemplo, la huelga que teníamos en Hollywood de los guionistas. Hace poco. Porque tú agarras una serie como The Big Bang Theory o Dos Hombres y Medio, que tienen 300 capítulos o más, y alimentas una inteligencia artificial con eso, y vas y le dices, bueno, yo quiero ahorita un capítulo de Dos Hombres y Medio donde Charlie Harper se va de viaje, Alan Harper se queda con la casa, y mientras tanto está en la casa, hace una fiesta con un montón de gente, viene la mamá. La inteligencia artificial va a ir a buscar en todo lo que ella conoce, y va a generar parlamentos, escenas, chistes inclusive, que van a estar en el estilo de lo que hay. Pero no está creando nada nuevo porque está basándose en conocimiento previo. Exacto. Es como que yo te diga, te doy a leer El Quijote por muchas veces y después te pido que hagas una descripción al estilo del Quijote. Es igual como una escena o algo por el estilo. El creador de Game of Thrones, Matt, el apellido no recuerdo, que también precisamente demandó a ChatGPT porque aparentemente utilizaron sus textos para alimentar esta inteligencia artificial. Y es un poco lo que estabas comentando. Te quería consultar en este momento, Alcides, con respecto a nuestro entorno, a lo que se conoce en Venezuela y obviamente si tienes, no sé si tienes algunos datos, manejas algunos datos con respecto a ese proceso de transformación digital o evolución que hemos tenido, sobre todo en los últimos años, que tú y yo sabemos bien que ha habido una evolución importante en el mundo digital en Venezuela, sobre todo. Hasta hace un par de años era común escuchar a cualquier persona, incluso uno también comentaba acerca de lo poco funcional que era el internet en Venezuela, para no decir que era malo. Y bueno, no era malo, era lento. Era lento. Era muy lento. Exacto. Pero obviamente eso ha cambiado. Hay una gran cantidad de proveedores, servicios y creo que todos los días como que surge uno adicional, ¿no? Si hacemos una especie de comparativa primero con lo que teníamos en Venezuela hasta hace un par de años, 3 años quizás, y un poco de lo que es la región de Latinoamérica en el sentido obviamente de hacia donde estamos apuntando, que es en esa transformación digital. ¿En qué momento estamos en Venezuela? Bueno, a mí me gusta decir que muchas veces en Venezuela estamos en el futuro. Okay. A veces estamos en el futuro político de otros países que pasan por lo mismo que nosotros, pero más tarde hemos estado muchas veces en el futuro tecnológico de otros países que también nos han copiado de otras naciones. Y en particular con la pandemia ocurrió un fenómeno, que es que nosotros tuvimos un gran apagón nacional antes de la pandemia. Ese gran apagón nacional hizo que las empresas se dieran cuenta de que, por ejemplo, tenían que habilitar el trabajo remoto. No había gasolina, no había luz, lo poco que había en algunos casos podías trabajarlo, o sea, a lo mejor conseguías cómo cargar el laptop, pero no tenías cómo ir, etcétera. Entonces, casi todas las empresas de Venezuela, las empresas grandes y algunas de las medianas, desarrollaron planes de trabajo remoto, por ejemplo, y eso es una parte de la digitalización importantísima y de la transformación digital, que es habilitar al trabajador a trabajar desde donde pueda y desde donde quiera. ¿Okay? Cualquiera de los dos casos que se den. A veces son los dos juntos los mismos, ¿no? Entonces, eso nos puso en una ventaja al momento de llegar la pandemia, que mientras, por ejemplo, países como Colombia o Perú tenían que estar desarrollando sus estrategias para el trabajo remoto, aquí ya las teníamos, porque estábamos pensando que podía volver a pasar otro apagón de este estilo. Entonces, fíjate, en algunas cosas no estamos tan atrasados como podríamos pensar, pero en otras cosas sí lo estamos. Entonces, por ejemplo, hablas en empresas pequeñas y muchas empresas pequeñas a lo mejor tienen versiones de Windows de hace 10, 12 años desactualizadas en sus computadoras y lo vemos incluso en cajeros automáticos, los pocos que quedan todavía por ahí que funcionan incluso sobre Windows 95 algunos de ellos. Y ¿En eso serio? pasa, ¿Los cajeros? Todavía hay algunos de ellos que lo hacen. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que son vulnerables a muchos trucos que ya se han hecho con de conocimiento público de los hackers y eso nos pasa también en las empresas. Entonces muchas empresas de repente empiezan a navegar con una velocidad muy buena como empieza a ver ahorita y se encuentran con todas las vulnerabilidades de afuera esperando los sistemas que tienen adentro. Entonces
ocurren muchos casos de ransomware, estos secuestros de computadoras que Correcto. ocurren por parte de los hackers. Pero cuando te digo que ocurren muchos, es que ocurren realmente muchos. Sí, No aquí en son Venezuela. noticias, aquí en Venezuela. Bueno, fíjate que No nosotros... son noticias, pero los que Tal trabajan cual, con y seguridad tuvimos un lo invitado saben. hace poco con el que hablábamos acerca del tema de la ciberseguridad y nos comentaba, claro, él está 100% dedicado a este tema de eso, pues porque es su trabajo, y nos comentaba acerca de que Venezuela es el tercer país más atacado de toda Latinoamérica en lo Exactamente. que se refiere a ciberataques. Y Pues. claro, porque tenemos una vulnerabilidad muy grande. Tenemos licencias de Windows muy viejas, vencidas, no tenemos antivirus nuevos y actualizados al mismo tiempo, y eso es una combinación letal. Entonces, se da esa mezcla donde en algunas cosas brillamos enormemente, en otras cosas estamos en la oscuridad casi que total. Caracas no es la misma, por ejemplo, hace 8 meses o hace 12 meses que lo que es hoy en cuanto a velocidad de conexión se refiere. Por Correcto. ejemplo, a la fibra ha avanzado muchísimo aquí. Tenemos un ejemplo en Maracaibo donde se navega a velocidades compatibles con ciudades avanzadas de Europa o etcétera, porque la oferta básica en Maracaibo está haciendo 1 gigabit por segundo en la mayoría Bastante. de la gente, y además por 15, 25 dólares, o sea, en un rango de Ok. precio muy, muy bajo, porque hay una competencia muy feroz. Muy fuerte, claro. ¿Ok? De hecho, es un caso increíble, porque si no fuera por la cuestión de la luz que puede ir y venir en Maracaibo, sería una ciudad ideal para los nómadas digitales, esta gente que quiere Sí. escapar del frío Escapar, invierno de Europa, sí, y se tal pueden cual. cocinar tranquilamente en Maracaibo si ellos quieren, O sea, fíjate, sin ningún problema en y el pleno fíjate, verano bueno, de Maracaibo. Maracaibo- En este momento es agradable el clima de Maracaibo normalmente, un poco caliente para nosotros, pero agradable. Pero cuando ya llega el verano, sí, no está, es no mucho está fácil. Y fíjate pero que son alternativas que existen, y con toda la cultura que tiene Maracaibo y todas las cosas bonitas que tiene, mucha gente podría mudarse, o incluso, como popularmente decimos nosotros, o maracuchos o zulianos que están expatriados podrían regresar y mantener sus empleos afuera. exacto, porque Sí, sí. además es una de las grandes ventajas cuando hablamos precisamente de entornos digitales, ¿no? 100%. Y ahora que me comentas acerca del tema de los nómadas digitales, hay también una tendencia importante que va en aumento. En Venezuela hace poco, yo no sé si fue como en marzo, abril, algo así, fue este año, yo sé que hubo una convocatoria importante para convertir a Margarita precisamente en una ciudad ideal para convivir toda esta gente que sueña, y también lo conversábamos hace unos programas atrás, que sueña con estar en la playa acostado en una tumbona, después en su computador, trabajando, generando dinero, pero en un entorno, pues, obviamente mucho más agradable. Paradisíaco, sí, Exacto, sí, que realmente. una oficina, ¿no? Pero eso realmente es una posibilidad, es decir, cualquier persona tiene acceso o tiene la posibilidad, no tanto el acceso, porque quizás sí, hay las herramientas, pero el hecho, en este caso, cuando hablamos de transformación digital, ya en el tema laboral y relacionado a los nómadas digitales particularmente, requiere obviamente primero de un orden, o sea, tiene que haber una estructura. La gente piensa que el nómada digital es que trabaja cuando quiero, la hora que no, y hay estructuras de trabajo formales, pero que bueno, que no te que no te exigen la presencia, ¿no? Que es básicamente el gran cambio. Sí, bueno, cuando vivimos toda la parte de pandemia, a partir del 2020, lo que vimos fue un movimiento enorme en la parte interna de las empresas para entender que el empleado no tenía que estar todo el tiempo en el sitio de trabajo, y que podía trabajar por objetivos. Entonces se cambia la forma de gerenciar en muchas empresas, y no gerencias por tiempo, o sea, la tarjeta esa odiosa que la gente marcaba al que entrar marca y y a que salir, sí, etcétera, exacto. sino que podías trabajar por objetivos, especialmente en todos los trabajos que tienen que ver con la parte creativa, con la parte cognitiva, o sea, Total. trabajos más intelectuales que otros. Obviamente, un obrero que hace calles o que pica jardines con un pico y una pala para arreglarlos no puede trabajar de manera remota. Exacto. ¿Ok? Pero el que lo supervisa, sí. El que lo supervisa puede estar en cualquier otro lado, y mientras él está trabajando después decirle, ok, muéstrame ahorita con el teléfono o con la tableta lo que has hecho. O en una cuánto has cámara avanzado, instalada, puedo veo la tener una- aplicación, ¿sabes? Y Exactamente, listo. puedo tener una cámara vigilándolo todo el tiempo. Exacto. Entonces, para ese grupo de personas que sus trabajos son independientes de la locación o semidependientes, es decir, a lo mejor pueden trabajar varios días a la semana afuera y necesitan 2 o 3 para interactuar, se abrió un mundo de posibilidades con la pandemia. Se dice que avanzamos en pandemia entre 5 y 10 años por año. En Ok. cuanto a la digitalización se refiere, en cuanto a Pero, la transformación ¿Venezuela digital. o en el mundo en general? En el mundo. Ok. En Venezuela habíamos avanzado, como te decía, desde antes. Exacto, por O sea, condiciones porque vivimos en el futuro, adversas. sí, sí, Exacto. Entonces, ya estaba pensado, porque, claro, tenemos crisis de gasolina desde hace mucho tiempo. Cuando pasa el apagón, te das cuenta que la gente puede trabajar de manera remota,
y encontraste una solución a las dos cosas. Bueno, si trabajan de manera remota, ni gastan gasolina, ni tienen que venir acá. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que necesito? Una buena conexión de internet. Exacto. Por eso el disparo que hay a partir de la pandemia de conectividad aquí en Venezuela. En otros países las estructuras de alguna forma estaban consolidadas y lo que hicieron fue aumentar el ancho de banda. Pero tú ya tenías una conexión que funcionaba bien y lo que te cambiaron es que a lo mejor tenías un plan de 10 megabits y te pasaron un plan de 50, 40, de 100 o lo que sea según lo que tú ibas necesitando. Inclusive recordemos que cuando comienza la pandemia, YouTube se vio forzado a quitar la alta resolución de sus videos porque había un consumo tan bestial de videos de la gente desde la casa que ellos tuvieron que decir, bueno, por unos días vamos a quitar y vamos a poner que el máximo de resolución sea 1080, en algunos casos 720 en otros, y vamos a bajar un poco la calidad dentro de eso con los algoritmos que se usan. Pero pasaron 15 días, contrataron el ancho de banda que necesitaban contratar y se lanzaron con todo de nuevo. Bueno, ya pueden ver videos en 4K si quieren, etcétera, no hay problema. Lo mismo pasó aquí de alguna forma, pero si tu conectividad era un módem de AVA, que es la mayoría de la gente que tenía, que venía por un par trenzado de teléfono, y llegaba hasta ahí tenía una capacidad limitada, ¿no? Entonces lo que hemos visto fue que empezaron a surgir primero una oleada de ISPs que eran wireless, por decirlo de alguna forma, lo que mal llamaban satelital acá porque no era satelital, sino que era una antenita que apuntaba contra otra antena desde donde irradiaban las ondas. Entonces, o apuntaban todas aquí en el caso de Caracas al Ávila, o apuntaban al volcán en su mayoría, en algunos valles o en algunas partes de Caracas apuntaban a grandes torres y estaban ahí. Pero satelital no había ninguna en ese entonces. Okay. No es que no había ninguna, o sea, no se veía ninguna porque el satelital tradicional es muy caro. En medio de la pandemia además ocurre toda esta aceleración con Starlink y Elon Musk lanzando satélites como loco. En una órbita muy baja. Okay. Los satélites geoestacionarios están a 30.000 kilómetros sobre la Tierra. Estos están a 500 kilómetros solamente. El tiempo que tarda en viajar una señal de aquí a 500 kilómetros y regresar es muy bajito. Claro. En el satélite normal, y eso lo hemos vivido todos los que hemos tenido televisión por cable satelital, hay un delay. Correcto. Sube al satélite y vuelve a bajar. Y es estresante cuando estás, por ejemplo, viendo un juego de béisbol o fútbol. Exacto, y escuchas a todo el mundo gritando y tú ¿para qué pasó? Es por eso, señores, es por eso, porque hay un delay efectivamente, mientras la señal va y viene, pues fíjate que, y el caso que me comentas acerca de Starlink y de todo lo que tiene que ver con esa posibilidad ahora de interconexión y además que en Venezuela ya, sin caer como demasiado profundo en el respaldo, ¿no? Que tiene esto detrás, porque no sabemos si realmente ellos como marca Starlink están comercializando directo, en fin. No lo están y no es legal. Exactamente. Pero está funcionando. Okay, eso son dos cosas distintas. Ese es el punto, exacto. Y la posibilidad de conectarlos y la velocidad, además de conexión de estas antenas es impresionante. O sea, he visto personas que utilizándolo en zona central del país y logrando 200 megabits. Bueno, fíjate. Por el estilo, o sea, 200 megas, o sea que... Y zonas remotas también. Yo comentaba que hace poco vi un video por allí de alguien que tiene una antena en Los Roques y está conectado. Y alquila $20 el fin de semana para el acceso a la gente de Es celular, un emprendedor. ¿no? Bueno, es un emprendedor inteligente. Él hizo su inversión, compró su antena y está literalmente vendiendo o alquilando la conexión a internet. Pero fíjate que hay como muchas opciones, ¿no? Y hay además una necesidad del mercado, en este caso en Los Roques, que sabemos que la conexión es bastante, bueno, hasta este momento era bastante precaria y fíjate que él consiguió esta solución que además, pues... Ahí cabe otro término que podemos citar, que lo he visto además en alguna forma, que es el narcisismo digital. La gente que está en Los Roques y necesita presumir a los demás que están en Los Roques, en lugar de quedarse disfrutando Los Roques. O sea, yo guardaría el celular bien lejos y aprovechar todo. Verdad que sí, hay como una necesidad, ¿no? De mostrar lo que estoy haciendo en el momento porque para quizás impresionar un poco y fíjate que... Digamos que en el mejor de los casos para compartir su alegría con los demás. Sí, exacto, pero no siempre es así. Exacto. Mira, Alcides, con respecto a el tema, y es uno de los puntos que a mí particularmente me llama más la atención, sobre todo ahora que tú mencionas el tema de la pandemia, que sabemos que también generó cambios importantes en el mundo digital. Con respecto, por ejemplo, al tema educativo, que a mí, como te decía, en lo particular, siempre me ha generado como cierta suspicacia porque
Ojo, no sé si quizás porque estamos un poco en otra generación o nos formamos en otra generación, que el tema de la transformación digital, por ejemplo, cuando hablamos del punto de vista educativo, y nos inclinamos hacia sentarnos frente a un computador a recibir, por ejemplo, clases y a entender un montón de cosas a través de la no presencialidad, a mí eso yo siento que, o sea, que no se aprende igual. Y te digo porque yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver que si conferencias, talleres, qué sé yo, a través de plataformas digitales, y yo siento que la presencialidad te da como un plus importante, ¿no? Que yo no sé si es un tema psicológico, si es que, como te decía, que nos criamos con otras particularidades, pero en el ámbito de la educación, cuando hablamos de transformación digital, ¿hacia dónde apunta? ¿Tiene que ver precisamente con eso de las clases a distancia o va mucho más allá? Sí, va muchísimo más allá. Ese es un tema que a mí me apasiona. De hecho, mi tesis, cuando me gradué de ingeniero en computación en la Simón Bolívar, fue precisamente un sistema autor. Los sistemas autores son esos sistemas que permiten, digamos que la evaluación remota de lo que dar las clases primero y después la evaluación remota del contenido que das. Ok. Y hay contenidos muy profundos a considerar en esto, ¿no? Porque mejor educación por vía remota es mejor que la no educación de ninguna manera. Bueno, Entonces, exacto, ahí exacto. tenemos un primer nivel Claro, de desarrollo. claro. Entonces, cuando tú puedes llegar, digamos que con una universidad, o puedes llegar con cursos de especialización, etcétera, a todo un país que de otra forma no podías llegarle porque tenían que venir y trasladarse de aquí, eso es mejor, por supuesto, que no tener la opción. Claro, El siempre. componente presencial siempre es importante y uno intenta de alguna forma simularlo, obligando a la gente a que prenda la La cámara cámara. a verlo para medir la tensión y eso. Pero definitivamente un esquema tradicional de evaluación no es factible con Ok. este esquema. Entonces tienes que innovar en el sistema de evaluación dentro de lo que da. Podemos decir que a lo mejor, puedes pasar con el sistema tradicional de impartir las clases por un momento. Vamos a decir, si va a venir y le voy a impartir la clase igual que como se la voy a dar de manera remota, no hay ninguna diferencia, ¿no? Claro. Entre uno y otro, salvo el hecho de que estés en el lugar, que te veas obligado a no dormirte porque el profesor está Exacto. enfrente, Exacto. o que puedas compartir con tus compañeros y cambiaran impresiones de manera más sencilla, ¿no? Pero la evaluación sí tiene que cambiar de manera profunda porque no pueden ser evaluaciones de pasa al pizarrón y me explica. Eso se empieza a complicar y empieza a tomar mucho más tiempo. Entonces tienes que hacer, como hacen las universidades muchas veces, que a veces tienes 5 profesores de matemática y la evaluación es simplemente departamental. Entonces no importa el profesor que te haya tocado, te van a preguntar lo mismo. Y entonces ya empieza la responsabilidad del profesor a tener que dar la misma materia y con eso. Entonces, ¿qué pasaba en la universidad cuando hacían eso? En la Simón Bolívar en particular. Que si había un profesor al que le entendían y que eran muy buenos, las clases de él se llenaban al punto que tenían que darle un auditorio y los otros, pues tenían 4 personas solamente a lo mejor compartiendo en Exacto. eso. Esto, que era un fenómeno natural que se daba solo en la población, eso puedes aprovecharlo ahorita como una ventaja a tu favor en la educación remota. Es decir, puedo buscar al profesor bueno, al mejor, al profesor excelente y ponerlo a dar clases. Y a ponerlo él a dar clases, pero a lo mejor puedo forzar ese componente que tú estás buscando de la presencialidad con los profesores que no son tan buenos de manera didáctica, pero que son buenos manejando la materia en cada una de las aulas. Entonces, esto incluso te lo digo, porque esto es un producto de inteligencia artificial que el Foro Mundial, el Foro Económico Mundial, considera dentro del uso de inteligencia artificial en China. Entonces puede surgir una nueva casta de personas que se llamen superprofesores, que apoyados por inteligencia artificial, Ok. digamos, tengo un premio Nobel, a lo mejor, de física, y lo pongo a dar física en todas las universidades. Y entonces el profesor de física tradicional de la universidad sería una especie de ayudante en el sitio, que está ahí para resolver dudas, para ver quién está mal, quién Pero la no ha clase ido. principal Pero es la dada clase por un principal desarrollo. puede ser dada por el profesor principal. Entonces, ¿dónde entran las herramientas de inteligencia artificial? Bueno, las herramientas de inteligencia artificial te pueden decir en vivo, por ejemplo, mientras la gente va contestando, conceptos que pueden estar fallando. Entonces, mira, Ok. la gente no ha entendido la definición de fuerza. O te puede decir, la gente en el sur del país no entiende la definición de fuerza. Y tú Ok. dices, a lo mejor puedo programar una clase extra para los del sur. O la gente en el colegio A, B, C y D, que están regados en todo no ha entendido esa definición. Entonces tú puedes empezar a potenciar eso. Igualmente cuando ves las evaluaciones las realizaría cada profesor en su aula, pero esa
evaluación que hacen en su aula alimentan todo un esquema de datos de inteligencia de negocios, por decirlo así. Y con eso puedes empezar a ver dónde están los pros y los contras de la gente. Es un poco optimizar, ¿no? Sí, claro, optimizar y mucho. Claro, porque además precisamente cuando hablamos de inteligencia artificial, en este caso particularmente, y de las herramientas de tecnología, tenemos que entender que son esos, que son básicamente herramientas que te van a permitir optimizar pues ciertos procesos y además un poco aligerar ciertas cargas, ¿no? Que era claro, como... y maximizar el proceso de transmisión de la gente mejor capacitada, para lo cual va a mejorar el proceso de aprendizaje. Es decir, si por ejemplo estás dando canto lírico y tienes a Andrea Bocelli de profesor, Exacto. podría ser algo muy importante para los que lo están escuchando. O si estás hablando, digamos, no sé, enseñando programación o conceptos básicos de programación y tienes a Bill Gates, en lugar de tener a un profesor cualquiera que a lo mejor no tiene una experiencia tan grande, pero que sí puede ser muy bueno como para llevar la cátedra, tú puedes potenciarlo con eso. Entonces un poco lo que se hacía antes con las clases maestras. Esas clases que venía algún invitado Sí, con exacto. una fama y reputación enorme darlo, lo puedes hacer pero de manera sistemática, lo puedes hacer con incluso inteligencia artificial que vea los ojos de los alumnos y se dé cuenta A y te ver diga, si mira, se... 80% se están en todo durmiendo. el país se están durmiendo. Y entonces, tiempo de un video, ¡pam! Mete un video, etcétera. Entonces, tienes un montón de recursos que no tienes necesariamente en la educación tradicional que pueden potenciar el aprendizaje. Eso, por supuesto, estamos hablando de uno de los esquemas ideales. Claro. Hay muchos, pero este es uno. Ahora, Alcides, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuál ha sido el cambio más importante? Ojo, a nivel general, o sea, de lo que tú como conocedor has entendido, que ha sido el cambio más representativo de los últimos años en lo que se refiere al tema de la transformación digital. En cualquiera de los ámbitos, ojo, ¿cuál ha sido ese gran cambio o ese gran paso hacia adelante que dimos con respecto a lo que era, digamos que entornos conocidos hacia la transformación digital? Sí. Bueno, la transformación digital tiene como componente básico la optimización. Optimiza procesos. Pero como consecuencia de optimizar los procesos, tienes una serie de consecuencias que son muy interesantes, como por ejemplo lo que te decía en un principio, el conocimiento, el know-how de la empresa, el cómo hacer las cosas. Cuando tú lo plasmas en un proceso de transformación digital, ya no le pertenece al empleado necesariamente, sino que ya está dentro del proceso. Por ejemplo, siempre ha habido en las empresas un empleado que es el único que sabe hacer tal cosa. Tenemos que hacer tal cosa, búscate a fulanito que es el único que sabe cómo hacerlo. Exacto. Cuando tú digitalizas el proceso, fulanito te tiene que decir todo lo que hay que hacer y tiene que colocarlo dentro de eso, y el conocimiento que hace falta a partir de ahí para poder hacer ese proceso va a ser menos, porque ya parte está dentro de la digitalización. Por ejemplo, estamos hablando de contaduría, calcular cuánto es el impuesto de IVA que hay que pagar. Esos son los impuestos que estás cobrando de IVA, menos los que pagaste, etcétera. Todo el mundo de alguna forma sabe hacerlo. Pero hay algunas cosas particulares a lo mejor que puedan poner eso. Cuando tú lo automatizas, cualquiera puede darle al botoncito que dice calcular el IVA a pagar. Y claro, por supuesto que de vez en cuando merece una supervisión, etcétera, para ver si se está haciendo bien, pero en general va a salir bien. Y ese tipo de cosas se pueden hacer. Claro, estamos haciendo una simplificación muy grande con esto, pero en el área de impuestos, en el área tributaria, hay muchas cosas, como que si te quedan créditos fiscales de un año, una empresa se los puede vender a otros. Es decir, si una empresa pagó impuestos de más de un año, le quedan lo que se llaman créditos fiscales, y ellos se los pueden vender a otra empresa para que lo utilice dentro de su pago. Y eso es una práctica muy común. Y eso es más o menos complicado. No todas las empresas lo hacen porque no saben que los tienen, que los pueden usar, ni cómo deben usarlos. Okay. Y todo eso cuando lo digitalizas, cuando lo transformas, el proceso de pago de impuestos, el proceso impositivo, pues puedes hacerlo ya de una manera mucho más transparente y mucho más clara. Es más, y está, como te decía, pues también optimizado, ¿no? Sin tanto... Ahora bien, si apuntamos hacia uno de los avances, creo que más importantes de la tecnología en los últimos años, tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿ok? Obviamente, hay además... Ahorita no sé qué cantidad de desarrollos de chatbot, inteligencias artificiales que te permiten precisamente optimizar los procesos. Ahora bien, desde tu punto de vista y entendiendo la magnitud de la inteligencia artificial y de los desarrollos que hay en este momento, ¿cómo ves o hacia dónde ves que estamos apuntando en lo que se refiere al tema de la transformación digital y también entendiendo esto como una herramienta y entendiendo además que hay por ahí algunos voceros que aseguran que, bueno, que hay que ponerle
ponerle un poco un freno a esto, un parado a esto? ¿Tú ves que realmente hay manera, además, según tu punto de vista, de frenar el desarrollo de la inteligencia artificial? Mira, en los años 40 o 50 la inteligencia artificial empieza a contemplarse como una opción. Y el padre de la computación moderna, que es Alan Turing, el cual después muere mordiendo una manzana envenenada, Ajá, etcétera, y toda la historia al logo de Apple, exacto, ajá. ¿ok? Él diseñó una prueba, y una prueba muy sencilla. Él se da cuenta que las máquinas están empezando a jugar ajedrez, y se va a ver un momento, que él lo llama el momento de singularidad, donde la máquina se va a comportar de una manera que una persona que esté jugando con la máquina no va a saber distinguir si está jugando con una máquina o con un usuario. Eso se llama la prueba de Turing. Y la traigo a colación, porque primero para que veamos que la inteligencia artificial existe desde hace rato y está trabajando, pero para que veas por qué está, de alguna forma, ese impacto tan grande que tenemos desde que lanzaron ChatGPT en 2019, a finales de 2019. ChatGPT, en particular, que está con una crisis increíble en este momento sí, de tal gerencia. cual. Pero ChatGPT no era el único que estaba trabajando en esto, sino muchos otros. Pero lo que nos impresiona a nosotros de su avance es que a ChatGPT tú le hablas y él te responde. Y a veces pareciera que estuvieras hablando con una persona. O sea, que está en ese punto de singularidad que Alan Turing había definido en su momento, que donde nos cuesta distinguir que haya una máquina o un humano por detrás. Entonces, ese punto de singularidad es lo que ha creado este gran boom. Pero la inteligencia artificial se usa desde hace mucho rato. Van 4 o 5 oleadas grandes de inteligencia artificial que hemos sobrevivido, en la cual no hemos perdido puestos de trabajo, sino se han creado hasta ahorita, por si acaso, además, exacto. que eso es interesante. Pero empezó a usarse en Internet para los buscadores, empezó a usarse después, un poco más adelante, en grandes empresas como bancos, etcétera, para distinguir qué tenían que ofrecerle a la gente, y eso después lo empezamos a ver en aplicaciones, en tiendas al detalle, etcétera, con esas sugerencias que empezaba a hacerte el sistema de cosas que querías comprar. Si estabas revisando una licuadora, a lo mejor querías comprar el pañito para poner debajo, etcétera. Y siguió avanzando hasta que llegó, por ejemplo, en el caso de los carros, a la conducción autónoma. Que digamos que es lo más impresionante que habíamos visto antes de ChatGPT. Tal cual. Que un carro se manejara solo, se estacionara solo, que estuviera solo, como bien lo habían predicho los Simpsons en el capítulo de que Homero mata a Gran Rojo. Verdad. El camionero, y él descubre que los camiones se manejaban solos, Sí, y los camioneros estaban ganando dinero sin hacer nada. Tal cual. Bueno. ¿Verdad que sí? Fíjate que los Simpsons lo utilizan mucho como referencia de predicciones, sí, de cosas, es increíble, está y además lleno. hay una cantidad de teorías conspirativas con respecto a esa serie que se pierde. De hecho, hay un capítulo de South Park, que es muy bueno, que es otra serie donde se burlan un poco digamos que de la sociedad. Y uno de los niños de South Park decide ser malo, y se llama el Capitán Caos. Y cada vez que diseña algo para hacerlo, el amigo que tiene ese era Butters, y el amigo de Butters le dice, es que los Simpsons ya lo hicieron. No, voy a hacer... No, los Simpsons ya lo hicieron. Los Simpsons ya lo hicieron. En ese entonces llevaba algo así como 22 años en la serie de los Simpsons al aire. ¿Qué tal? Imagínate, ya todavía tenemos más. Bueno, fíjate. Entonces, bueno, eso pasa. La conducción autónoma llegó, después llegó ChatGPT, y estamos abrumados. Pero sí, obviamente va a ser un motor de cambio enorme, y está siendo un motor de cambio enorme para la transformación digital. Y lo estamos viendo con la gente que generaba los dinosaurios primero, que salían por todos lados en las redes con las profesiones, ¿te acuerdas? Tal cual. Lo estamos viendo con lo que estamos hablando incluso de la nigromancia digital, Sí. que no es más nada que el mismo software que ya se usaba antes para agarrar fotos y ponerlas a cantar, pero utilizando datos de la persona. Un poco, exactamente, sí, un poco utilizar las herramientas, pero bueno, como ya habíamos conversado, tiene que ver también con el tema de saber hacia dónde estamos apuntando, y además para qué vamos a utilizar estos desarrollos tecnológicos. Alcides León, nuestro invitado de la mañana de hoy, se nos fue el tiempo, Alcides, rapidísimo esto, ¿no? Sí. ¿Dónde te pueden contactar? Ahí te dejo el micrófono para que te despidas de nuestra audiencia, y bueno, espero que esta sea la primera de muchas veces que vengas a acompañarnos acá en Potsdata para hablar de este y otros temas, ¿no? Que hay muchísima tela que cortar. Bueno, para mí ha sido un verdadero placer compartir con ustedes, y estoy a sus órdenes en las redes sociales como @aleon1969, tanto en Twitter como en Instagram. Bueno, en X. En X, exacto, que también fue una transformación digital. Un producto X. Ahora es X, exactamente. Que también por ahí hay un montón de cosas que decir con respecto a eso y de todo lo que ha sucedido. Pero bueno, será para el próximo programa. Yo me despido, como siempre, agradeciéndole su sintonía. Recuerden que somos @la radio podcast, y eso es en todas las plataformas digitales. Nos pueden encontrar por allí. En lo que a mí respecta, soy @MaybelD. Este programa va a quedar colgado en YouTube, como todas las ediciones anteriores, y además como todos los programas que se transmiten a través de la radio podcast. Gracias por acompañarnos, que tengan muy buen provecho ahorita que vayan a almorzar, y feliz tarde.